Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos más a una emisión más de Resiliencia en Línea. Por estar quitando aquí el sonido del teléfono, no vaya a ser que suene, porque siempre recibo llamadas felicitándote por tus aportaciones a este programa. No deja de sonar, entonces mejor lo apagamos. Gracias. Y vamos a platicar con Daniel Pineda. Bienvenido, Daniel. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Para platicar sobre, para lo que invitamos a Daniel en estos cada mes, en estas secciones de cada mes con Daniel, agenda política para la acción pública. Sí. Todos los asuntos de la agenda política nacional, estatal o lo que se pueda, de interés nacional, tratarlos contigo para finalmente generar conciencia, despertar conciencias y emprender algo muy importante, la acción pública. Y bueno, ¿por dónde le entramos, Daniel? Bienvenido. Pues, ¿qué te parecen los comentarios de iniciales con respecto a los acontecimientos recientes en la familia Cárdenas? Sí. ¿Qué te parece? Ayer murió la madre de Cuauhtémoc, de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas Batel, ex gobernador de Michoacán, pareja de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿verdad? Así es, el ingeniero. Y bueno, sí fue una conmoción en la vida pública de la política mexicana. Hubo varios llamados de pésame para Cuauhtémoc Cárdenas, para la familia Cárdenas, precisamente porque no solo fue la esposa sino que fue una luchadora, junto con Ifigenia Martínez, por ejemplo, que acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez, y ella misma sintió la pérdida de esta señora Celeste Batel. Claro, sí, son figuras de ese movimiento revolucionario y pacífico, ¿verdad? Uh-huh. Por el famoso 88, ¿verdad? De esas elecciones tan importantes en nuestro país. Y bueno, pues aquí desde este espacio le mandamos nuestras condolencias, nuestro cariño y estima. Una estima para personas como ellas, como es el Celeste Batel y Ifigenia Martínez, porque vienen construyendo una democracia para México. Sí, es de llamar la atención que son figuras reconocidas por todos los sectores políticos en México, independientemente de partidos políticos, porque se les reconoce como luchadoras por la democracia en el país. Ya en últimas fechas es difícil encontrar figuras como ellas, y es una pena que de repente se estén perdiendo estas figuras en México, porque además tienen ese cariño y ese respeto de todos los sectores políticos, y son las personas que luego son líderes morales para cualquier proyecto nacional. Claro, sí, incluso López Obrador, el presidente, ve al ingeniero Cárdenas como una figura moral muy importante. Parte de su crecimiento político se debe a él, y pues cómo no, pasan a la historia todos estos personajes, a la historia de México y a la historia de Michoacán, ¿verdad? Hay por ahí unos datos tienes sobre Michoacán, ¿verdad? Sí. Ahorita los comentamos, pero ya que estamos hablando también de Ifigenia Martínez, acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez hace una semana en la Cámara de Senadores. Como sabemos todos, no acudió el presidente de la República al Senado, pero sí la recibió en Palacio Nacional para precisamente también reconocerle públicamente toda esa lucha que ha dado. Y buscando un poquito de Ifigenia Martínez, bueno, es actual senadora, es exdirectora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene el mérito de que fue la primer egresada en maestría y doctorado de Harvard
en economía también, y además es una muestra entonces de que no todos los egresados de estas escuelas de cúpula, digamos, son de un proyecto neoliberal que en estos momentos está muy castigado. Liberales, la verdad es que somos muchas personas, aunque no nos gusta reconocerlo a veces, y somos pro libres mercados, pero que sean más humanistas, y esta señora Ifigenia Martínez es de ese perfil más humanista, es egresada entonces de Harvard, la primera mujer entonces egresada mexicana, la primera mujer mexicana egresada de esta maestría y doctorado de Harvard, y fundadora de la corriente demócrata o democrática en México también, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y grandes líderes, acompañando desde luego a López Obrador también en su formación, y ahora ya también una figura política consolidada, y ya también en el retiro más bien, todavía no, todavía contaremos con él de manera pública, quizá ya no tan pública. En cuando termine su mandato él dice que se va a retirar y que se va a olvidar de cualquier vida política, que no va a hacer ningún comentario político en adelante, una vez que se retire, que termine la presidencia, pero en este sentido son importantes las figuras como Ifigenia Martínez y Celeste Batel. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Tan así que forma parte, lo decimos, el desarrollo que ha tenido López Obrador desde ese tiempo en la corriente de izquierda dentro del PRI, y tan así es que la senadora lo acompañó del brazo en su toma de protesta al entrar a San Lázaro. De unas personas muy queridas. Entonces también un abrazo para Ifigenia Martínez, actual senadora, y recibió la medalla Belisario Domínguez merecidamente. Y por el contrario, ya ahora sí entramos al tema del programa, tenemos a personajes como el ex gobernador ahora, Silvano Aureoles, que está dejando el estado patas para arriba. Lo primero que pensamos con un gobernador es cómo deja a su estado, en su entidad, en cuanto a seguridad pública, ya ni hablar de eso. Tan solo en cuanto a deuda pública, este señor, cuando llegó, recibió al estado con una deuda de 17,000 millones de pesos, y de inmediato en ese mismo año, primer año de gobierno, pidió autorización para contratar deuda. Se la autorizó y la incrementó a 21,000 millones de pesos. De ahí empezó a bajar un poco en sus años de gestión, pero a fin de cuentas la deja en esos 21,000 millones de pesos. Es decir, la recibe con una deuda de 17,000 millones y se va dejando una deuda de 21,000 millones. Todavía el año pasado quiso contratar 3,000 millones más. Hubo ahí una oposición seria, al parecer no lo consiguió, pero al parecer sí lo consiguió por otros mecanismos. Ya sabemos también que en la vida política también se dicen cifras o se toman posiciones que falta por confirmar. Estos datos que yo te doy y que comparto con los amigos que nos acompañan por Facebook y por Spotify, por radio y por Videa Televisión también. Estamos también transmitiendo por Videa Televisión y les agradecemos mucho a la familia de Videa Televisión por ello. Estos datos que te comparto entonces son, digamos, de deuda institucional, y es decir, deuda que se le debe directamente a los bancos. Y te doy un montón de deuda, y ahorita te especifico alguna. Y te decía que los gobiernos en la vida pública, de repente ellos dan sus propios datos. Eso está por confirmarse, por al menos ver los datos de los informes oficiales. El gobernador entrante, Bedoya, habla de un hoyo financiero de 50,000 millones de pesos. No sé si de eso, pero sí creo que el gobierno saliente de Silvano Aureoles le debe a los profesores, y los profesores tienen que estar tomando los trenes, las vías del tren. Debe 4,000, prácticamente 5,000 millones de pesos al ISSSTE, 1,580 millones al IMSS, 500 millones de pesos de pensiones civiles, y entonces de repente el monto
La deuda institucional, como se conoce, la deuda reconocida a los bancos de 21,000 millones, más todos estos montos, no dudaría que llegue a esos 50,000 millones, que hablan a fin de cuentas de un estado muy endeudado con muchos problemas financieros, que eso ha tenido problemas históricamente en Michoacán. Vamos a ver cómo lo resuelve Bedoya, porque para eso se votó por su partido, se votó por él, pero la tiene difícil. Sí, fíjate que recordando todas estas cifras, me remonta a las cuestiones de préstamo a las grandes instituciones financieras internacionales con Peña Nieto. Entonces yo siento que si hablamos como en el plano ideológico o de praxis, el mejor o el maestro de su escuela política de Silvano Aureoles fue Peña Nieto. Uh-huh. Tan así que pues bueno, él queda en 2015, ¿verdad? Uh-huh. En el pleno sexenio de Peña Nieto, y bueno, ahí recordamos cuántas compromisos, tareas se comprometieron ambos, y pues que tenía uno que taparse con el otro, ¿verdad? No nos haga raro saber todas estas cifras, si se sabe que vienen de la misma, aunque no del mismo partido, ¿verdad? Pero ya forma parte de la misma escuela ideológica. Y como además no le permitían en este último año en particular contratar deuda, pues se puso a vender también propiedad del patrimonio de los michoacanos, sí, del gobierno michoacano como tutor, pero a fin de cuentas patrimonio de los michoacanos, y también ahí hubo una oposición para que no se vendiera, pero la verdad es que se venía vendiendo desde hace tiempo, desde 2018 que se venían vendiendo propiedades del gobierno del estado, como almacenes para grano, que si algo hablamos últimamente es de abasto alimentario, suficiencia alimentaria, soberanía alimentaria. Michoacán, que si algo produce son granos, productos agrícolas, y parte de la propiedad de los michoacanos son esos almacenes, y este señor también se dio a la tarea de vender helicópteros, avionetas, cualquier cantidad de bienes, patrimonio de los michoacanos. Y vamos a ver a fin de cuentas cómo queda este señor. Ahora ya terminó, acabó también su gira internacional para denunciar quién sabe qué cosas. Acabaron sus giras en Ciudad de México para sentarse allí fuera de Palacio Nacional. En fin, acabó su circo, y ahora vamos a ver cómo le va a este señor. Sí, a ver cómo doma a los leones. Y bueno, también ya nada más como dato interesante, nada más por este último año de referencia que tenemos, total de ingresos que más o menos iban en cada año igual, 70,000 millones de pesos destinados a Michoacán desde la Federación, y de estos la Secretaría de Educación se lleva 23,000, que es el principal rubro de gastos, el de educación. Y aquí es muy importante decir que esos 23,000 prácticamente eran dotados por la Federación, entre otras cosas para pagar la nómina a los maestros, y no se les pagaba. No hay excusa entonces para que no se les pague a los maestros. Y de hecho por ahí la propuesta del presidente de la República de entonces federalizar la nómina de los maestros, para que estar con intermediarios con los gobernadores, cuando estos, como el caso muy particular del gobernador de Michoacán, les retiene el dinero y no les paga. Y entonces dice, la propuesta es de mejor la Federación le paga directamente a los maestros. Y con casos como este, pues se entiende, aunque ahí ya en su momento habrá una discusión también pública, porque entonces entramos al terreno de la Federación versus o en contra, digamos, de los gobiernos locales. Si algo se demanda desde los gobiernos locales, y es algo que también yo defiendo, es que se deje a los gobiernos locales ser, digamos, autónomos en sus decisiones. Ese es el pacto federal, ese es el federalismo, esa es la bandera de los gobernadores federalistas, que ahorita también están como que callados, también un poco porque hubo un cambio de gobernadores, se están ajustando seguramente ahí también las agendas de esos gobernadores federalistas. Vamos a ver ahora con los nuevos que entraron si se retoma ese proyecto federalista de esos gobernadores. Pero es verdad que si algo se demanda en el país es
que se respete de parte del gobierno central, del gobierno federal, esos gobiernos locales. También los municipios también demandan esa autonomía. Yo estoy de acuerdo con ello, pero resulta que tenemos casos como el de Michoacán, que retienen las nóminas o las cambian de giro, les dan vueltas y finalmente tardan mucho en pagar algo que para eso se les deposita, vienen etiquetados para ello. Y en este caso, el principal rubro de gastos para Michoacán ha sido el de la educación, Secretaría de Educación en particular, y no se les pagaba. Después, nada más para que nos demos una idea de esos ingresos, 23,000 millones van para educación, para la Secretaría de Educación, y un lejano 3,000 millones, de 23,000 brincamos a 3,000 millones, pero es la segunda rubro más importante destinado de los recursos de Michoacán. Se van a deuda pública, precisamente a pagar deuda pública. El segundo rubro más importante de gastos para Michoacán es precisamente pagar deuda, 3,000 millones de pesos, y así ha sido también en los últimos años, no solo un año en particular, sino en los últimos años. Y después de ahí, también para que ubiquemos la posición de quién ocupa los mayores ingresos o gastos en el estado, viene la Universidad Michoacana, que también ahí habla de su poder de político, digamos, porque a fin de cuentas también es un ente político para negociar. Y cuando también vienen las amenazas, digamos, de vamos a recortar, entonces vienen las movilizaciones, también con justa razón, creo yo, porque se trata de defensa. El que hacen los maestros defienden su ingreso, que hace la Michoacana cuando se moviliza porque hay una amenaza de reducir sus ingresos, también salen a las calles a protestar. Y en Michoacán, si algo se da, son los movimientos sociales en defensa de sus derechos. Sí, pues los michoacanos nos caracterizamos por la lucha, ¿verdad? La organización y la defensa de los derechos. Fíjate cómo se habla de todos estos movimientos entre gobernadores, defender supuestamente, ¿verdad? Estos personajes con bastantes historial delictivo, defender esa parte de que el pacto federal, que se respeten nuestras autonomías, que se nos bajen los recursos, ya nosotros nos encargamos. Uh-huh. Pero ese contraste, el que los medios no voltean a ver, es animal político tan curioso, uh-huh, camaleónico, como es el caso de Murat, el de Oaxaca, uh-huh, una relación tersa con el presidente, a uh-huh, tal punto de que ahora se han dado puestos en el gobierno federal algunos gobernadores salientes, pues también se escucha por ahí el nombre de Murat en algún posible puesto, ¿verdad?, en el uh-huh, gobierno federal. Uh-huh. Y se le preguntaba algo sobre Silvano, este personaje, y él en un tono humorístico dice: déjenme, le paso la receta a mi amigo Silvano. ¿Verdad? Simplemente vayámonos a lo práctico. Se ha beneficiado el pueblo de Oaxaca a través de este gobernador que de alguna manera, no digamos que se deja pisotear, ¿verdad?, mucho menos, pero sí ha sabido mover los hilos ahí de manera local para no verse afectado tal vez a sus intereses personales o a sus compromisos, y estar bien con el gobierno federal y recibir toda la atención, todos los secretarios en el estado, cosa que fue totalmente inexistente a causa de esta pacto federal, entre comillas, opositor totalmente, pero simplemente con un fin electoral. Uh-huh. Tristemente eso también da una lectura como de que el gobierno federal tal vez tampoco quiera negociar en muchas cosas o torcer la mano, ¿verdad? Uh-huh. Que deja al Estado sin nada. Y ahora Silvano va, hace su circo ahí con su banquito verde ahí afuera de Palacio, uh-huh, pero ahora resulta que en cuanto entra Bedoya, todos los secretarios alrededor ahí en Morelia, uh-huh, ¿verdad? En el plan para salvar Michoacán. Uh-huh. Caray, pues tenía que llegar este día y que todas las situaciones, las instituciones sean en cascadita para que nuestros municipios salgan adelante de esta crisis que realmente vive Michoacán. Y pues vamos a ver cómo salimos de esa crisis, cómo se enfrenta, porque es eso, nos dejan en una crisis importante. Y también les encanta a algunos gobernadores de recibir el dinero directamente, ser esos intermediarios de la federación, para también hacer sus contratos
privilegiando a ciertas empresas para también a fin de cuentas beneficiarse, y contratos inflados en precios de servicios que a fin de cuentas no llegan, y eso también es algo de todos los días en México. Sí, yo creo que ahí podemos responder, Carlos, decir cuál es la receta secreta de Murat. No digamos que igual es una blanca palomita, pero no hacer las cosas sin corrupción. Yo creo que eso es lo que quiere el gobierno federal, y si hay ese compromiso ahora, por ejemplo, en la realidad con Bedoya, todas las cosas van a tener que caminar y solucionarse, llenarse esos huecos. Ahora, a propósito, bueno, mejor avancemos en otro tema. ¿Y tú, dinos qué tema quieres comentar ahora? Pues mira, por aquí saqué algunas notas, por ejemplo, con la venida de John Kerry, de la relación de Estados Unidos con México, y bueno, viene este personaje, un veterano de Vietnam, muy metido en las cuestiones de las invasiones norteamericanas y de guerra a otros países en Asia. Bueno, ahora vestido con la camisa verde, se podría decir, del combate al cambio climático, y aplaudiendo el programa de Sembrando Vida, y sobre todo la visión de México a apoyar a los países de Centroamérica. Oye, en esto pareciera que hay una buena convivencia entre México y Estados Unidos, que pese a que en México se está proponiendo una reforma energética, que también, si quieres, ahorita lo comentamos, que afecta intereses de empresas estadounidenses y afecta a muchas empresas, porque es un sector estratégico para este gobierno actual, debería ser un sector estratégico para todo gobierno. Se quiso ver como que privatizar en los gobiernos anteriores, se quiso debilitar, extinguir a la Comisión Federal de Electricidad, junto con Pemex, digamos. Dicen sí, la empresa sigue siendo de mexicanos, ¿no? Pero apretaron mucho a las empresas propiamente estatales, dígase Pemex y dígase Comisión Federal de Electricidad, le quitaron las posibilidades de reinvertir en su propio sector productivo, en su aparato productivo, llevarlos a punto de quiebra, y llega este gobierno y los quiere rescatar, y está proponiendo algo que ahorita está en discusión de todos, pero ahorita regresamos a ello. Pese a que este gobierno actual, el gobierno de López Obrador, lo ve como un sector estratégico y lo quiere defender, pese a ello, pareciera que hay una buena convivencia entre Estados Unidos y México, quizá no directamente entre Joe Biden y López Obrador, pero sí a través de sus principales agentes diplomáticos. Sí, tienen una agenda pues que pareciera amistosa, ¿verdad? No se tocó temas con respecto, bueno, no al menos entre el presidente, con lo que respecta sobre todo temas muy delicados, como son por ejemplo la migración y lo de las concesiones al litio. Hay un personaje que es el presidente de Tesla, que ha sido muy... ¿qué se puede decir? Explosivos sus comentarios sobre el decir que el litio es el futuro, que si hay países que no van a permitir las concesiones o las privatizaciones de esos recursos, pues que es justificable incluso en nombre de la ciencia y la tecnología, los golpes de Estado, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos, aquí en nuestra América, el caso de Bolivia, yo creo que es, si no el primero, uno de los principales donde existe litio en su suelo, en su territorio. Entonces yo creo que ahí también la visión diplomática, se puede decir, del gobierno de México, por evitar un Bolivia aquí, ¿verdad? Sobre todo por esa concepción que los conservadores, si queremos decirlo así, o aquellas personas que temen porque se haga un paralelo entre Evo Morales y López Obrador, ¿verdad? Pero es una cosa que yo creo que lo han pensado muy bien en los Estados Unidos, de ahorita mantenerlo tranquilo. Nadie sabe qué tal si su estrategia es más bien a la salida de López Obrador, alguna clase de cuestión más económica, agresiva, ¿verdad? Oye, lo dices bien, porque yo estoy convencido, y ya lo platicamos en otro programa, va a continuar el gobierno de izquierda mexicano con el heredero, digamos, que se quede de López Obrador, ya sea Marcelo Ebrard, ya sea Claudia Sheinbaum.
pero es con ese otro nuevo personaje, digamos, con el que posiblemente Estados Unidos está queriendo negociar. Quedan 3 años se van muy rápidos. López Obrador seguramente va a querer dejar amarrado estos sectores, y además acabas de decir otro producto importante. López Obrador acaba de decir que el litio también debe ser considerado estratégico para el país. Ahí también ya está poniendo la mira en ello, como está poniendo la mira en los sectores estratégicos del país, el petróleo, la electricidad. Ahora quiere poner la mira en el litio, pero seguramente, como dices, Estados Unidos está poniendo la mira hacia lo que va a pasar en 3 años, y por eso están consintiendo, como también lo estás induciendo también, es poner los ojos, consentir a nuestro canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sí, lo pone en un espacio, podría decirse, bastante mediático, ¿verdad? Y si hace bien su chamba, pues eso de alguna manera va a apoyarle mucho, a darle el visto bueno, porque como dice Julio Astillero, que él está súper convencido que aunque cualquier presidente diga que no tiene nada que ver con su partido, tiene algo que ver. Y yo creo que la mejor, ¿qué se puede decir? Carta de presentación es el trabajo que viene haciendo el presidente para el que continúe, ¿verdad? El trabajo. Y eso tiene que ver mucho, Carlos, con la cuestión también de que la gente no se debe asustar, no debe sentir una pesadilla venezolana, si así quieren verlo, con respecto a dejar fuera a los privados. Sobre todo esto puede saltar al siguiente tema de lo de la reforma a la industria eléctrica. Siempre se vio con Peña Nieto todo como un negocio, ¿verdad? Tanto así de que se quería, el objetivo principal, debilitar Pemex y la CFE. Ahora lo que se quiere hacer es fortalecerla, pero hacerla más integral, porque la CFE pues se divide en todas esas áreas estratégicas que permiten que la luz llegue a nuestros hogares, desde lo que es de principio a fin, todo un proceso, y todo estaba muy descentralizado, todo formaba parte en su gran mayoría por empresas extranjeras, y pues la CFE ahora sí que era una partecita. Ahora lo que se quiere es al contrario, darle más cabida a la CFE para que pues se logre esta reforma. Yo creo que sí tiene sus claros oscuros, ¿verdad? Va a ser una cuestión de que en caso de aprobarse, que es lo más seguro, sobre todo por el apoyo del PRI, podemos tocar esa parte. Sí va a ser todo un reto. Muchos hablan de que puede aumentar el costo de la luz. Sería cosa de ver cómo va evolucionando esto y seguirnos informando, esos datos que tú nos compartes sobre Michoacán, pues muchas veces, caray, pues no sabíamos de ese hoyo tan grande que deja este personaje, ¿verdad? Y ahora que veamos los piedadenses, esos anuncios grandototes en el bulevar sobre 6 años de haberte servido de Silvano, ya los podremos ver con otros ojos. Oye, hablemos de la posición del PRI en esto, pero bueno, primero saludos a Brenda Urbano, que nos está saludando. Le apreciamos mucho a Brenda, le tenemos mucho cariño a Brenda en este programa y esperamos verla pronto aquí. Claro. Y retomando nada más para no dejarlo suelto, me parece inteligente de parte de Estados Unidos esperar. ¿Para qué me confronto con López Obrador? 3 años se van muy rápidos. Mejor vamos consintiendo al próximo presidente. Y yo sigo pensando que siguen en la mira ya de los líderes internacionales en Marcelo Ebrard, y que ahí Claudia Sheinbaum se nos está también desdibujando. Acá en lo interno podría sonar fuerte, no sé si tú sigues pensando que sigue siendo una candidata fuerte, pero quien está bien posicionado y ahora con esta relación con Estados Unidos sigue siendo Marcelo Ebrard. Ahora con esta visita y estas giras y estos pronunciamientos, estas estrategias para Centroamérica anunciadas, pues ¿quién las da? Siempre las está dando Marcelo Ebrard. El posicionado en la imagen, el posicionado de consentido con los latinoamericanos y ahora consentido con Estados Unidos, está haciendo Marcelo Ebrard. Es el que está consiguiendo las vacunas, las negociaciones con Estados Unidos para que nos regalen vacunas, en fin. Y me suena hasta inteligente que mejor esperamos a que llegue Marcelo Ebrard y con él negociamos este asunto de los energéticos. Porque los proyectos hay que verlos así, de larga duración, no en 3 años. En 3 años negociamos algo y al siguiente año ya cambió. Ya cambió. Hay que verlo de larga duración. Y si algo
le sale bien a Estados Unidos es estrategia geopolítica de larga duración. Pero volviendo al asunto entonces del PRI, yo también creo que el PRI va a darle su amor a Morena, va a continuar este primor. El primor. Pero, a ver tú, ¿por qué piensas que sí? Fíjate que se hablaba, por ejemplo, sobre el Partido Verde, que era la rémora verde, porque se trepaba al partido en el poder, en este caso ahora Morena. ¿Cómo recordar en el 2012 cuando hacía alianza siempre con el PRI, verdad? Partido en el poder. Pero ahora veo una clase de desesperación por sobrevivir y no perder el registro o la presencia al menos en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo es eso? Pues de alguna manera consintiendo, negociando y aprobando, ¿verdad? Dicen que no tengo el dato en específico de cuántos hay en Morena, sabemos que es mayoría en la Cámara. Ajá. Dicen que más de 200, yo creo que mucho más, pero del PRI tenemos en la Cámara de Diputados 71. Entonces, muchas veces es como una clase de negociación para la sobrevivencia. Esa es la palabra clave y es la única manera en que pues van a poder continuar con sus proyectos personales, políticos y posiblemente con el que siga, ¿verdad? Yo creo que va a estar en el que el PRI va a dar el sí, digamos, a esos votos que necesita Morena, porque todavía está débil. Se puso envalentonado ahora que le fue mejorcito en estas últimas elecciones, pero no alcanza para hacer una nueva fuerza, para renacer de las cenizas. Todavía necesita de esa alianza, ya sea PAN, ya sea Morena, pero en esta, no sé si es estrategia o en esta inercia, donde le va bien sin hacer mucho, un buen esfuerzo, pues gana más estando del lado de Morena, porque además los votos, y ellos saben leer muy bien los sondeos que se dan, los votos, las simpatías en las encuestas nacionales siguen siendo a favor de Morena, siguen siendo a favor de el presidente. El presidente vuelve a incrementar su puntaje de aceptación en el país, y el PRI se vería muy mal dando la espalda a esa popularidad que tiene. Sería darle la espalda a esas esperanzas que tienen muchos mexicanos, no todos, lo sabemos, pero muchos mexicanos, de que las cosas cambien, y le tienen mucha fe al presidente de la República. Y el PRI, si vota en contra de estas propuestas, es votar en contra de López Obrador, y ahí la población lo puede castigar a fin de cuentas. Claro, incluso hasta lo pueden manejar como de una parte mediática electoral. Al apoyarlo, pues de alguna manera ese diputado en su distrito, al que la gente se entere de que está apoyando al presidente, pues qué cambio puede ahí dar hasta su imagen, ¿verdad? A diferencia de estos personajes opositores que a veces ni siquiera han de leer las iniciativas, no se han de informar, y totalmente un tajante no, ¿verdad? Y eso, pues sí, sienten el rechazo de la población, hay que decirlo. Incluso eso en terreno electoral es una estrategia, yo lo veo así, que le está funcionando al presidente, porque allí le está quitando uno de la tercera parte del pastel a la Alianza por México. Entonces eso debilita ese bloque electoral que quiere ir junto en el 2024. Oye, y en esto los medios, que son los que hacen el trabajo mediático para estos partidos, PRI, PAN, PRD, pues están metiéndole presión al PRI, están sacando todos los días una nota hablando en sentido negativo de las reformas que propone López Obrador, pero presionando al PRI, poniendo el foco en el PRI de a ver qué vas a hacer, te estamos vigilando. Y la verdad es que el PRI tiene que ver por sus propios intereses, y esto va a ser, me parece, y veo que también coincides, va a ser seguir con esa alianza del primor. Sí, así es. Hasta los final de los tiempos con el que quede. Mientras gane fuerza, ya no es que sea una fuerza importante ya no la principal fuerza, eso va a estar difícil, pero es una fuerza importante, además con un PAN que día a día se debilita, entonces puede ser que sí cambie ya su posición, pero
Es que en una estrategia de mercado, si tú tienes una pequeña tequilera, no le vas a competir por ahora a Herradura o a estas empresas ya bien posicionadas, Sauza, Cuervo. Te vas a ir con una marca más o menos del nivel, digamos, y hasta que puedas escalar, digamos. Y entonces ahorita el PRI no le puede competir a Morena, no es competencia simplemente. ¿A quién le está compitiendo? Pues parece increíble, pero está compitiendo a PRD, al PAN, aspirar, que ganar votos que por ahora los tiene el PAN, ante un PAN que se viene debilitando día con día. Y una vez que logre esa fuerza que tiene por lo menos el PAN, entonces sí puede estar pensando en oponérsele a Morena, pero por ahora la alianza va a seguir siendo... Claro. Porque a pesar de esta supuesta alianza de toda esta oposición, PRI, PAN, PRD, iniciativas importantes no se han dado hasta ahora. Y ahora es cuando precisamente tiene que definirse el PRI con quién está. Sí, claro. Tiene el PRI, pues claro, la experiencia, ¿no? De cuántos años viviendo en la política del pueblo. Y tienen esa visión, yo creo, de sobrevivencia, como tú dices, y es lo que le carece al PAN. Muchas veces no hay esa negociación, se ve esa, te digo, ese tajante, ¿no? Y eso lo único que hace es que vaya en detrimento, ¿verdad? No quiere decir que, bueno, todo siempre hay que decirle que sí al presidente, no, claro que no, pero sí en esas cosas que de alguna manera están, yo creo que todos los mexicanos de acuerdo, en aquellas leyes que sean de beneficio para las mujeres. Ha habido temas muy relevantes en nuestro país y en los que simplemente, pues no sé, sus creencias personales, que son válidas, han sobrepasado los intereses de los que representan, de sus distritos, y han dado un no. Y manejas un buen ejemplo con esto de las mujeres, porque también vivimos ya un país que poco a poco viene progresando, digamos, viene teniendo esa actitud progresista, y acaban de despenalizar a nivel nacional el aborto, por ejemplo. Y cómo metes unas acciones retrógradas, como dices, un PAN que dice a todo, no, esto cansa, digamos. Entonces, pues la población a fin de cuentas castiga. La población que viene siendo progresista y ve un partido que se va quedando atrás en este progresismo, pues entonces va a terminar castigado. Claro, y el pueblo se está informando. ¿Cuántas veces no? Muchas veces los jóvenes, el famoso canal del Congreso, ay, cámbiale eso, eso no. Pero ya ha habido, en las redes, dice López Obrador, las benditas redes sociales, incluso el programa forma parte también de las redes sociales, y ahí la gente se informa, ¿verdad? Y ahí ya, como tú dices, al estar informados se da cuenta de sus representantes, de aquellos que votaron por esa persona, y que completamente ha dejado de lado la voluntad del pueblo, y pues tiene que haber alguna consecuencia, una reacción por esas acciones. Entonces, ¿va a haber reforma constitucional? Pues esperemos que sí, que así sea. Va a haber. Muy bien. Oye, Daniel, otro tema, pasemos a otro tema. ¿Quieres escogerlo tú? Si quieres tú yo te tengo escucho. en mente que platiquemos de esto de la línea 12 del metro, que ayer se anunció de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que presentó denuncias contra 10 exfuncionarios, y en estos, en ninguno de los 10 nombres está Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Dígase lo que se diga, ellos ya no van a ser procesados, digamos, y con ello ya se vuelve a revivir su posibilidad de ser los candidatos. Entonces van palomeando, digamos, sus posibilidades. Aunque yo voy a insistir que Ciudad de México sigue siendo un polvorín, al rato puede pasar cualquier otra cosa, y quien va a dar la cara o quien tiene que seguir dando la cara es Claudia Sheinbaum. Quien va a recibir ahí finalmente las afectaciones políticas va a seguir siendo ella, y va a ser muy difícil que ella llegue a ser candidata desde mi perspectiva, por lo que te comento, y quien tiene más bien el camino libre va a ser Marcelo Ebrard. Y bueno, para seguir hablando de esto, de los 10 exfuncionarios, pues ¿quiénes son? En primer lugar, el director de proyectos del metro, el ingeniero Enrique Orcasitas, ¿quiénes más? Moisés Guerrero Ponce, Juan Antonio Giral, Héctor Rosal Trocoso,
Troncoso, Enrique Baker Díaz, Guillermo Leonardo, personas que la verdad es que yo no conozco, no sé si tú los conoces, es decir, no son esos actores principales de la agenda pública, y entonces en los medios incluso como que no le están prestando ya el interés porque no hay una figura a la cual abocarse por ese interés político que puede haber. Fíjate que hablando de polvorines, ahorita lo que ha estado como, yo le llamo ese caldito sabroso para los medios, ha sido de ejemplificar estos resolutivos de la Fiscalía como el campo de batalla entre, dicen por ahí, claudistas y los ebraristas. De hecho, allí saqué un dato que estas 10 personas formaban parte del gobierno de Ebrard, y también como la parte ideológica, o sea, forman parte como del grupo. Entonces ahí ya muchas veces se toma como una estrategia de Claudia Sheinbaum, eso es mera especulación por ahora, por tratar de generarle un golpeteo electoral hacia Marcelo Ebrard, ¿verdad? Tratar de que de alguna manera, como tú dices, el caminito se le vea un poco dificultoso. Y el mismo Ebrard, yo desde mi perspectiva, yo creo que todas las opiniones son respetables, pero lo que dijo en la mañanera, pues sí dejó mucho que desear. Ese comentario de que, bueno, yo no voy a estar ahí checando los pernos ni checando las clavijas, algo comentó. Caray, eso como que también no estuvo bien, fue algo que desatinó mucho. Oye, ¿sabes qué pasa? También tenemos una cultura en México de que se cae algo, el socavón, cuando estaba Luis Esparza, ¿cómo se llama este señor de Comunicaciones y Transportes? Sí, se apellida Esparza. Esparza, no recuerdo el nombre, si es Luis, creo que no, ¿verdad? También querían que cayera la cabeza o que cayera él. Peña Nieto lo mantuvo, y en ese momento yo estaba de acuerdo, porque sí hay operativos directamente involucrados, y en este caso di nombres, pero bueno, los cargos son el director de diseño y obras civiles, o bien el director de construcción de obras civiles, o el director de obras civiles, bueno, varios son llamados obras civiles, es subdirector de estructuras e ingeniería. Es decir, estas personas son las más directamente relacionadas con, como dices, estar viendo qué material se compra, se inyecta, qué pernos se ponen. Aquí en el caso particular de la línea 12 del metro se habla particularmente de mala colocación de pernos o mala soldadura, o ambas, digamos, ¿no? Es decir, son asuntos muy técnicos, y van con estos directores de obra civil, a fin de cuentas. Ahí yo entendería, Daniel, no tenemos que estar de acuerdo en que efectivamente el gobernador, el jefe de gobierno, no necesariamente tienen que saber de ello, porque aunque vayan no van a saber si está bien soldado, ¿no? Van a ver ahí una soldadura. Yo al menos no sabría si eso está bien soldado o bien puesto o no, y para eso están esas personas. Y me queda pues la impresión de que sí son ellos efectivamente los responsables. No dejo de pensar que qué triste, porque un trabajo mal hecho a fin de cuentas causó un daño muy serio a familias mexicanas, se corrieron vidas. Es algo que, como siempre se dice, no debe haber sucedió, pero lo que además se ve en esta Ciudad de México es que van por los responsables. Y en el caso, por ejemplo, del famoso colegio Repsamen, de su directora, alguien puede pensar, es que hubo un terremoto, se cayó, ¿qué culpa tiene? Bueno, ya está en la cárcel, ya está pagando una condena, porque hay una responsabilidad a fin de cuentas. Y lo que está demostrando, eso sí, la Ciudad de México, es que no va a perdonar casos en los que aparentemente hubo un accidente. Cuando se encuentran a los responsables, en este caso técnicos, van a ir a la cárcel. Sí, mira, esa parte como mediática de una madre de familia donde me parece que su pequeño, un menor de edad, falleció. No, hombre, los medios, sobre todo aquellos que no son muy adeptos a la 4T, todos los focos puestos en la persona, porque había acudido al Ministerio Público a demandar, allí a hacer su denuncia,
con respecto a los nombres más sonados, ¿verdad? Las figuras, los líderes. Pero ahí también quedaba mucho el debate sobre qué papel había tomado ahí Grupo Carso, todas esas partes de esas empresas constructoras, o sea, sí, aquí ya mediáticamente pues nos conviene, ¿verdad? Vamos a atacar a X o Y, pero ¿y qué pasa con esos grupos empresariales, verdad? Tanto así que en esos días, cuando aconteció lo de la línea, pues continuamente se le estuvo viendo a Carlos Slim Palacio Nacional, ¿verdad? Ahí sí se deja como a la especulación, si uno así lo quiere ver, de sobre ahí qué es lo que se habló, ¿verdad? A qué acuerdo se llegó. Mucho menos, no decir que corrupción, ¿verdad? Pero sí que, pues no solamente en la parte política, bueno, tiene que ver con la política, pero sí con esas constructoras, su papel que ahí vivieron en ese evento. Sí queda ese sesgo de qué pasó ahí, por qué va a visitarlo. Justo momentos antes en que se va a anunciar estos resultados. Bueno, días antes, semanas antes, pero a fin de cuentas, cuando se va a saber el resultado. Y además también cómo es que las empresas no quedan involucradas. Los que quedan involucrados son exfuncionarios públicos. Exacto, sí, y esa parte de lo que vino unas personas de Europa a checar toda esa parte, pues sí generan un dictamen, un resolutivo bastante técnico, como lo hemos comentado, pero que al final de cuentas, bueno, eso vincula directamente al personal que se supone estaba capacitado y venía de parte de esas empresas, ¿verdad? Todo eso que resuelven de que faltaban pernos, por ejemplo, de cuando hay un dato que dice de que se encontraban 3 cuando debían ser 12 en esa estructura, de que estaban mal soldados, toda esa parte, ¿verdad? Yo sí ahí comparto la idea de varios analistas que sobre todo comparten, por ejemplo, con Julio Astillero, dicen, bueno, este personaje de Ebrard no estuvo ahí checando, ¿verdad? Como decimos, lo de la soldadura, pero sí de alguna manera, pues esa parte como de lo que el financiamiento, ¿no? Los responsables que delegaba. Es, yo creo que todo un tema muy vasto, pero sí dejamos de lado mucho en estos debates, entramos mucho a la arena política, pero al final la gente, la población, los trabajadores, ¿qué pasa con ellos? Sería interesante que junto con la gente que nos está escuchando, pues investiguemos, ¿verdad?, cómo van esos casos. Se les ha indemnizado, se dice, se les ha apoyado de alguna manera a los deudos. Deja muchas preguntas, ¿no?, alrededor de este tema, que ahorita sí se va a estar manejando mediáticamente. Claudia queriéndole quitar la carrera 24 a Ebrard y quebrar esto, y que dónde está Miguel Ángel Mancera en esto, pero ¿y la gente? Lo que realmente allí podría, yo creo que ser importante para esta agenda social, saber qué ha pasado con esas personas y que lo metamos también en el debate público, que el gobierno de la Ciudad de México apoye a las personas, a los deudos. Sí. Oye, hace rato decía otro nombre y me refería a Gerardo Ruiz Esparza, el que tuvo que ver con el socavón aquel. Eso es. Donde se pedía su renuncia y no lo renunciaron. Me parece bien, no sé tú qué piensas, de que hay que pensar con cabeza fría y no a la primera hay que estar renunciando, sino todo el mundo renuncia, digamos, a la primera. Más bien investigar y saber qué sucedió, y aquí en este caso estamos sabiendo qué sucedió, y si hay responsables y sí que se sometan a la ley. Lamentablemente no hicieron bien el trabajo, y como dices, que se indemnicen a las familias que se vieron afectadas, que se pague a aquellas personas que sufrieron alguna pérdida material y no se diga alguna pérdida en su vida. Sí, yo creo que incluso es un acto de justicia muy muy básico, pero no solamente por razones naturales, sino que la gente de la Ciudad de México, los gobernantes de la 4T,
sobre todo en la Ciudad de México, gobierno federal, se deben a la población de Ciudad de México. Realmente allí hay una relación, si tú quieres, hasta como de amor por todo lo que se ha vivido políticamente, todo lo que se ha vivido electoral, socialmente, sobre todo con López Obrador. Entonces sí, sería detestable, sería terrible que no se respondiera a ese amor que ha dado el pueblo, sobre todo la Ciudad de México. Y fíjate que lo que comentas de que si Claudia Sheinbaum le está poniendo piedritas a Marcelo, sería como usar a la Fiscalía, y me parece que tampoco es que la Fiscalía se prestaría para ello, y tampoco me parece es tal la ambición de Claudia Sheinbaum, que es, para empezar, me parece una persona íntegra y una persona humanista, y no la veo muy interesada de manera ambiciosa por ocupar la presidencia de la República. Y te voy a insistir, lo que ya comentamos en otro programa, que más bien va a apoyar al candidato que resulte de Morena, y que a ella puede ser que estén preparando ya con manos libres, digamos, de la Ciudad de México para las elecciones de 2030. 2030, sí, pues eso sí tiene lógica, ¿verdad? Que a Claudia le invitan para ser secretaria de gobierno, en fin, en algo con el nuevo gobierno, y que la preparen, digamos. Pero bueno, son pláticas que tenemos tú y yo, ya veremos a fin de cuentas. Sí. Cómo se coman las cosas. Y interesante sí lo que nos dices, que los 10 acusados son parte del equipo que trabajó de manera cercana con Marcelo Ebrard, aunque también pensaría yo que en su nuevo equipo, en el actual equipo que tiene Marcelo Ebrard, están también las bases que él va a tener para su círculo, para armar la campaña que haya que armarse, y no descartar también en su equipo de campaña a personas que ahorita son candidateables y que también van a terminar respetando la decisión, dígase Ricardo Monreal, en fin, otros actores importantes que van a terminar apoyando la campaña. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Tenemos 2 años, porque en 2 años inician las campañas, ya tendrá que estar definido el candidato, y lo que seguramente va a suceder es que cierren filas en torno a ese candidato. Sí, por la continuidad del proyecto, comparto esa idea, así es, y sobre todo pues también por dar la batalla y no confiarse, porque lo que enseñó 2021 fue el que se confiaron, se vieron las elecciones de Ciudad de México, y entonces pues ahí te digo, resarcir el daño. Por ejemplo, que se ve una persona que es de trabajo, y esperemos lo logre. Por ejemplo, yo comparto esa idea de muchos, de que Martí Batres, por ejemplo, sea el próximo jefe de gobierno, y claro, si tiene más lógica ese aspecto de preparar a Claudia para el 30 y pues formar parte del gabinete del nuevo gobierno, ¿verdad?, en los próximos años. Sí, y bueno, hablar de 2030 todavía está lejano. Esta es una idea que comenté, pero bien dices, Martí Batres es también un buen candidato presidencial preparado para el 2030. En fin, el 2030 ya veremos qué sucede. Así es. Y bueno, otro tema, Daniel, nos quedan 4 minutitos ya para cerrar el programa. Bueno, tú, si gustas. ¿Alguna conclusión que quieres dar, algún balance que quieras comentar? Pues yo estoy muy contento, Carlos, que se abran estos espacios en las benditas redes sociales, y sobre todo que las personas que nos escuchan, que nos ven, pues compartan, ¿verdad? O tal vez no compartan muchos de los puntos de vista aquí, pero que siempre estemos en esa intención de seguirnos informando, seguirnos interesando por los temas políticos, porque al final de cuentas son personas que nosotros decidimos colocar ahí, y de una manera menos agresiva, como decía el Frena. Nosotros pues pagamos sus salarios, ¿verdad? Esperemos, ahora sí que cruzamos dedos para que salga adelante Michoacán, ¿verdad? Con este nuevo gabinete que para muchos pues no fue lo mejor. Se cree que hubo mejores perfiles. Te soy honesto, la verdad no he revisado la estructura que tienen, los personajes que lo integran,
pero me queda de tarea. Oye, y se viene la consulta para la revocación de mandato. Ya se están ahí perfilando los que van a promover el voto. Lo primero que hay que hacer es juntar poco más de 2 millones de firmas de parte de los ciudadanos pidiendo que se dé esa consulta. Es lo primerito. Si no hay ese mínimo de 2.400.000, me parece, de mexicanos pidiendo esa revocación, no se va a dar la revocación. Así que ya se están apuntando organizaciones para promover ese voto. Y en un brinco, de un día a otro, de 1,000 personas que estaban, o organizaciones que estaban ahí apuntadas, nada más se dijo que ya estaban ahí activándose estos mecanismos, que ya estaba activándose, ya brincó a 23,000 los promotores de esa consulta. Entonces muy posiblemente se va a dar esa consulta, porque de eso se trata precisamente. Lo dijimos también en otro programa, estos ejercicios de consultas es para ir educándonos a participar, a utilizar esos instrumentos que ya están en la Constitución. Ahora hay que usarlos. Ya se viene teniendo una pequeña cultura, digamos, de estar promoviendo estas consultas, primero solicitarlas, ya se está dando. Y esto de que de un día a otro haya brincado de 1,000 promotores a 23,000, es que esos mismos promotores ya están, digamos, activos, ya tienen el chip, ya saben qué hacer. Y entonces es parte de esta cultura, es parte de esta educación política para usar estos mecanismos. Y entonces ojalá que se logren esos 2 millones. Lo logramos en esta vez que se pidió que si está usted de acuerdo en que que se juzguen a los expresidentes, bueno, como se haya hecho la pregunta, se juntaron justo esos, pero estábamos en lo justo, digamos, en esa consulta, en esa primera solicitud, se juntaron esos justos de 2 millones y cacho. Ahora es el reto, es el mínimo, digamos, y ahora es una nueva prueba que tiene la democracia mexicana para seguirnos educando en esta carrera de la democracia mexicana. Claro, sí, aunque a veces pues ahí los participantes o los, ¿qué se puede decir? Principales líderes de la cuestión, por ejemplo, del INE, pues en estos momentos ven una posibilidad, ¿verdad?, de alguna manera demostrar mediáticamente que tal vez algunos sectores, unos miles de personas, pues no tienen ninguna empatía o simplemente comparten, ¿verdad?, las ideas del presidente. Sin embargo, a esas situaciones, porque se le hizo mucho vacío a la cuestión de los expresidentes por parte del INE, pero en esta ocasión se dice que van con todo, que ellos ya vieron cuántos errores tuvieron en lo de la consulta pasada, pero que no van a pasar ahora en marzo, ¿verdad? Yo creo que el que se junten esas firmas va a ser, yo creo que de lo más sencillito, entre comillas, ¿verdad? Porque la vez pasada fue muy rápido. Hasta el mismo López Dóriga, el fantasma de la información, decía que cómo era posible que si esas juntas se juntaron en tantos días, que ocupaban de tantos miles por segundo de personas que estuvieran firmando. Es una cosa ahí matemática media extraña, pero de que se van a juntar esas firmas es muy seguro, y más sobre todo ese dato que nos tienes de cuántos promotores van a haber. Ahora sí que las personas, cuando estemos frente a esa boleta, veamos que no solamente yo hago esa invitación, que esto va más allá del presidente, va más allá de las obscuras intenciones que tenga el INE, pero sí de que nosotros veamos que podemos preguntar, que podemos consultar y solicitar de muchos temas, no solamente en el área política, se podría decir. Hay muchos temas, y que nosotros, amparados en la Constitución, en las leyes, podemos solicitarlas, podemos consultar cosas que no nos parecen, y que de esto debe ser, como lo hemos dicho, el inicio de muchas otras consultas que se deben hacer. Muy bien, Daniel, pues con esto terminamos. Te agradezco mucho. Gracias. Una vez más que nos estés acompañando. Te esperamos la próxima. Gracias, como siempre, a Gerardo, a Felipe, a Jaime, y recientemente sumada Alondra. La siguiente la vamos a saludar en primer lugar. Alondra, Felipe, Jaime y Gerardo, vamos a decir. Y a ustedes, desde luego, gracias por estarnos siguiendo.
Gracias a Video Televisión, que veo que también están compartiendo la imagen. Y bueno, nos vemos la próxima. Código Libre.